Hola a todos. Bueno, estamos en una nueva clase de Física 2 y vamos a seguir hablando un poco de los fluidos, como ya habían hablado nuestros compañeros. Más precisamente de cómo actúan estos, de sus propiedades y los usos que les podemos dar y cómo los podemos dar en la vida cotidiana. Seguramente alguna vez se han preguntado cómo un cricket es capaz de levantar un auto. Un instrumento tan chico y ejerciendo tan poca presión es capaz de levantar algo tan pesado. Esto se da gracias al principio de Pascal. En el siglo XVII, Blaise Pascal, científico francés, enunció por primera vez el principio el cual lleva su nombre, que dice que la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente. Vamos a explicarlo de manera gráfica. Bien, acá tenemos un recipiente con forma de U, en el cual uno de los extremos es más amplio que el otro, y en cada uno de estos tenemos un pistón. Un pistón es una pieza de una bomba o cilindro de un motor que se puede mover de arriba hacia abajo. Dentro de este recipiente hay un líquido que está perfectamente encerrado, que no puede salirse. Entonces, si del lado más chico aplicamos una fuerza, sería la fuerza 1 en este caso, esta se ejerce sobre un sector, ¿sí? Que sería un área. Área 1 vamos a llamarla. Y cuando una fuerza actúa sobre un área, tenemos una presión. Entonces, presión es fuerza sobre área. Vamos a llamarla presión 1. Esa presión empieza a transmitirse por igual por todo el recipiente, empujando el fluido y a la vez este chocando con las paredes, ejerciendo presión en el área 2, creando así otra fuerza, la fuerza 2. Recordemos también que esto se da porque el líquido es incompresible, o sea que no se puede comprimir. Así que la presión 1 va a ir directamente al área 2, creando la presión 2 y como resultado surge la fuerza número 2. Y bueno, acá la imagen nos muestra cómo queda la fórmula del principio de Pascal. Si ya sabemos que presión 1 era igual a presión 2, pero como la presión se define como fuerza sobre área, nos quedaría finalmente que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Vamos a hablar un poco de las propiedades de los fluidos. Comenzamos por la densidad. ¿Por qué es más sencillo nadar en agua dulce que en agua salada? Vamos a hacer un experimento. Necesitamos un huevo, un vaso con agua y sal. Lo que vamos a hacer es colocar el huevo en la jarra y vamos a ver cómo se hunde. Pero al colocarle sal, vemos cómo empieza a flotar. ¿Y por qué sucede esto? El huevo, al ser más denso que el agua potable, aleja las partículas de agua y de esta forma puede pasar con tranquilidad hasta hundirse. Pero en el caso del agua salada, que esta es más densa que el agua potable, no deja que el huevo se vaya hasta el fondo. En otras palabras, los objetos se hunden cuando la densidad es mayor que la del líquido. Bueno, ¿por qué no ejercitamos un poco? En este ejercicio simple de densidad nos dice que supongamos que tenemos un vaso y un florero. Vamos a dibujar un vaso y vamos a dibujar un florero, aproximadamente. Y necesita saber cuál de los dos posee una mayor densidad. Sabemos que el peso del vaso es 50 gramos. Entonces, el peso es igual a 50 gramos. Y un volumen de 200 centímetros cúbicos. Y el florero posee un peso de 75 gramos sobre y un volumen de 150 centímetros cúbicos. Entonces, como habíamos dicho, la densidad es la relación entre la masa sobre el volumen o el lugar que ocupa. Entonces, si tenemos ya los datos, que la masa vendría a ser el peso y el volumen, bueno, el volumen lo tenemos, entonces ya podemos reemplazar y poder solucionar este ejercicio. Entonces, vamos a poner como densidad 1, la del vaso,
que vendría a ser 50 gramos dividido sobre 200 centímetros cúbicos, que vendría a ser la densidad. Esto nos dice que la densidad 1 es igual a 0,25 gramos sobre centímetros cúbicos. Esta es la densidad 1. La densidad 2, vamos a ponerla acá, nos dice que tenemos un peso de 75 gramos y un volumen de 150 centímetros cúbicos. Esto nos da un total de que la densidad es igual a 0,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, ya teniendo las dos densidades, podemos saber cuál de las dos es mayor. Y como se puede ver, la densidad 2 es mayor, o sea que el florero tiene una mayor densidad que el vaso. Florero tiene mayor densidad. Y esto es lo que vendría a ser un ejercicio simple, bastante simple, de lo que vendría a ser la densidad. Bueno, acá podemos ver otro ejercicio de densidad que en este caso nos dice que tenemos ya la densidad directamente del alcohol y nos dan la masa del mismo. Sabiendo cómo es la fórmula y cómo resolvimos el anterior, ¿podemos resolver este ejercicio? Bueno, la forma de resolverlo es la siguiente. Sabiendo que la densidad es la masa sobre el volumen, nos queda solamente reemplazar los datos. Nos dice que la densidad del alcohol en este caso es 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos, que esto es igual a 1600 gramos de alcohol sobre el volumen, que es nuestro X, nuestro incógnito. ¿Qué se hace en este caso? Se despeja. Ponemos 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos por 1600 gramos de alcohol. Así que es igual a B. ¿Por qué es esto? En esta fórmula, el 1600 está dividiendo sobre el volumen. Cuando lo pasamos del otro lado, cuando lo pasamos del igual, se pasa multiplicando. Por lo tanto, cancelamos la G y decimos que el volumen es igual a 1280 centímetros cúbicos. Y listo. Ya tenemos el volumen de 1600 gramos de alcohol. Ahora vamos a ver un ejemplo de viscosidad. Si tomamos dos monedas iguales, un vaso con shampoo y otro con agua, y luego tiramos una de las monedas en el vaso con shampoo y otra en el de agua, al mismo tiempo, miren lo que sucede. ¿Y por qué pasó esto? Es porque la viscosidad es la propiedad de los líquidos donde se ejerce una resistencia en los fluidos que se crea a partir del rozamiento entre las moléculas. El shampoo tiene mayor viscosidad que el agua, por eso la moneda tardó más tiempo en llegar al fondo. Bueno, acá tenemos un ejercicio de viscosidad. Este ejercicio dice que la sangre tarda aproximadamente un segundo en recorrer un capilar de 1 milímetro de longitud del sistema circulatorio humano. Si el diámetro del capilar es de 7 micras y la caída de presión es de 2,60 kilopascales, hallar la viscosidad de la sangre. Para eso necesitamos esta fórmula que te dice que es imprescindible saber para los fluidos que pasan sobre un tubo. Nos piden que es el caudal, tiene que ser igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. Bien,
La resistencia se calcula haciendo 8 por la longitud por el coeficiente de viscosidad sobre pi por el radio a la menos 4. Y el caudal se calcula haciendo la velocidad por el área. En este caso, siendo un cilindro, sería la velocidad por pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Tenemos que relacionar estas tres expresiones. Si te dice que el caudal es la velocidad por pi por radio al cuadrado, tenemos que reemplazarla en esta fórmula. Decimos que la velocidad por pi por radio al cuadrado es igual a la diferencia de presión por pi por radio a la 4 sobre 8 por la longitud por el coeficiente de viscosidad. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos ver a simple vista en esta fórmula? Se puede reemplazar pi con pi y radio al cuadrado con radio a la 4 se deja al cuadrado. Entonces, vamos a anotar lo que cancelamos y vamos a decir que la velocidad es igual a la diferencia de presión por el radio al cuadrado sobre 8 por la longitud por el coeficiente intelectual. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que tratar de despejar lo que necesitamos. ¿Qué es lo que nos piden? La viscosidad de la sangre. Entonces, de esta fórmula nos tiene que quedar que la viscosidad de la sangre es igual a la diferencia de presión por radio al cuadrado sobre 8 por la longitud por la velocidad. Ya tenemos la fórmula con la que vamos a poder empezar a resolver este ejercicio. Si nos dice que la viscosidad, mejor vayamos anotando los datos primero. ¿Cuáles de estos datos tenemos? El delta de presión lo tenemos, nos dice que son 2,60 kilopascales. ¿Qué más tenemos? El radio no nos los dan, pero nos dan el diámetro. Y si nos dan el diámetro, sabemos el radio. Nos dicen que son 7 micros el diámetro. Entonces el radio va a ser 3,5 micros. ¿Qué más nos piden? La longitud. La longitud nos dicen que es 1 milímetro o 10 a la menos 3 metros. ¿Y qué vendría a ser lo último que nos piden? La velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? La velocidad se calcula en relación a lo que transcurrió con el tiempo que tardó en transcurrirlo. Entonces, ya teniendo la longitud y teniendo el tiempo, podemos sacar la velocidad. La longitud sabemos que es 10 a la menos 3 metros. Y el tiempo es 1 segundo. Entonces esto vendría a ser 10 a la menos 3 metros sobre segundos. Entonces ya tenemos la velocidad. Bien, ya teniendo todos los datos, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Tenemos la diferencia de presión, 2,6 por 10 a la menos 3 por el radio, que habíamos dicho que son 3 micros, o 3,5 por 10 a la menos 6 metros, todo esto al cuadrado. ¿Qué más tenemos acá? 8 por la longitud, 10 a la menos 3 metros, por 10 a la menos 3 metros sobre segundos. Si resolvemos este ejercicio, nos va a quedar que este ejercicio es 3,98 pascales por segundo. Y este es el coeficiente de viscosidad de la sangre.
Muchas veces podemos ver algunos insectos posarse sobre la superficie del agua sin hundirse. Esto es por consecuencia de la tensión superficial que generan las moléculas del agua. Este fenómeno se representa debido a la atracción de las moléculas de un líquido. Las mismas están rodeadas por otras moléculas en todas las direcciones. Por lo tanto, las fuerzas atractivas se compensan entre ellas. Pero en la superficie, al no haber moléculas fuera, se atraen con más facilidad, generando una débil membrana, la cual es utilizada por estos insectos para no hundirse. Voy a mostrarles un simple experimento con uno de los principios de Bernoulli. ¿Qué vamos a necesitar en este experimento? Una hoja de papel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar uno de los extremos y soplar por encima. ¿Ustedes qué creen que pasará? Déjenme mostrarles. Como pudieron ver, el papel se elevó. ¿Por qué es esto? Bernoulli decía que la presión y la velocidad son constantes. Cuando uno aumenta, el otro disminuye, y viceversa. Entonces, ¿qué pasó en lo que hicimos? Nosotros aumentamos la velocidad del aire disminuyendo su presión en la parte superior. Y la parte inferior, al tener mayor presión, generó una fuerza que hizo que el papel se elevara.